Buen día, soy Alejandra Anzorena, médica infectóloga, docente del área de infectología. El tema que voy a desarrollar en esta clase es COVID-19. El síndrome de tormenta de citoquinas se puede observar en las formas críticas de COVID-19. Esto es la respuesta hiperinflamatoria con una gran activación de macrófagos que lleva a la liberación excesiva de citoquinas con daño multiorgánico, por ejemplo a nivel pulmonar con el distrés respiratorio, edema pulmonar. Pueden haber complicaciones hepáticas, renales, fenómenos de trombosis, fenómenos de alteración de la coagulación y también puede afectar corazón, sistema nervioso, aparato gastrointestinal. Por lo tanto, en COVID-19, además de complicaciones respiratorias, existen complicaciones en diversos órganos, como en el sistema nervioso o en el aparato gastrointestinal. Y a continuación también pueden observar que COVID-19 puede dejar secuelas a nivel del aparato respiratorio. Se han descrito cuadros de fibrosis pulmonar. Otras secuelas en COVID-19 son las neuropsiquiátricas y las secuelas en el sistema cardiovascular. Las alteraciones en los valores del laboratorio en COVID-19 se observan sobre todo en aquellas formas de COVID más graves o críticas. Podemos encontrar en el hemograma linfocitopenia, que es un marcador de mal pronóstico. También pueden haber otras citopenias. Hay en los casos de una respuesta inflamatoria, elevación de la proteína C reactiva, eritrosedimentación, dímero D, ferritina, puede aumentar la LDH. También observamos complicaciones como insuficiencia renal con elevación de creatinina uremia, insuficiencia hepática o hepatitis con elevación de enzimas hepáticas y otras de las manifestaciones en cuadros graves complicados son las alteraciones de los tiempos de la coagulación, puede haber plaquetopenia y en otros casos fenómenos de trombosis. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que se deben solicitar en pacientes graves? La neumonía se diagnostica a través de métodos de imágenes. Si se dispone es de elección la tomografía de tórax, donde en el caso de COVID-19 se observan opacidades o infiltrados bilaterales que ocupan el espacio intersticial. Tienen tendencia a formar pseudonódulos y estos infiltrados intersticiales se debe hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías infecciosas que pueden producirlos como infecciones virales y bacterianas. Otro examen que se debe solicitar es la gasometría arterial para evaluar la insuficiencia respiratoria. Otros estudios depende de la situación del paciente, por ejemplo, angiotomografía con protocolo para TEP si se sospecha tromboembolismo pulmonar, estudios cardíacos, ecografías, dependiendo del caso. En cuanto a los estudios bacteriológicos, por ejemplo, hemocultivos o cultivos de esputo u otros cultivos, van a depender de la sospecha clínica de infecciones bacterianas. En cuanto a las pruebas de laboratorio para confirmar la infección por SARS-CoV-2, se realiza mediante dos tipos de pruebas: detección directa del genoma viral por técnicas de biología molecular o detección de antígenos virales mediante técnicas de inmunocromatografía de difusión. El uso de técnicas de biología molecular basadas en la detección del genoma viral de SARS-CoV-2 en muestras respiratorias continúa siendo el gold estándar para detectar una infección activa por este virus. La prueba de elección es la
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa. Estas pruebas presentan una alta sensibilidad y especificidad que indican una infección actual o una infección reciente, pero debido a la detección prolongada del ARN viral no siempre son evidencia directa de la presencia de virus viables capaces de replicarse o transmitirse a otras personas. Estos métodos moleculares requieren de personal entrenado, infraestructura y llevan tiempo en la realización, es decir, son muy laboriosos y tienen un alto costo. Los resultados de las pruebas de biología molecular, la PCR, se informan como detectable, que significa que se ha encontrado material genético del SARS-CoV-2, no detectable, que significa ausencia del material, y no concluyente o indeterminada. El resultado de la prueba debe interpretarse en combinación con el cuadro clínico y el contexto epidemiológico, pudiendo ser necesario tomar nuevas muestras y realizar nuevas determinaciones. Incluso en algunos casos se necesitan tomar muestras del tracto respiratorio inferior. Las otras pruebas que contamos para hacer el diagnóstico etiológico de COVID-19 son los test rápidos de detección de antígenos de SARS-CoV-2. Estas pruebas permiten la detección durante los primeros 5 a 7 días a partir del comienzo de los síntomas. Globalmente tienen menor sensibilidad que las pruebas de detección del genoma viral y sí presentan una alta especificidad. La ventaja que tienen estas pruebas es que en general requieren un tiempo inferior a los 30 minutos para dar un resultado y pueden ser utilizadas directamente en los puntos de atención con poco o sin ningún equipamiento adicional. Un resultado positivo por antígeno se considera confirmatorio. Los resultados negativos, si existía una alta probabilidad pretest positiva, habría que valorar la evolución del paciente y eventualmente realizar otro test. En ese caso se prefiere mediante una técnica molecular PCR a fin de descartar un falso negativo. ¿Qué tipo de muestras se recomiendan para la realización de pruebas diagnósticas por SARS-CoV-2? El virus SARS-CoV-2 replica en faringe y en el tracto respiratorio superior. Es por ello que dentro de las muestras recomendadas para el diagnóstico, tanto para las técnicas moleculares como para las pruebas rápidas de detección de antígenos, se consideran aquellas del tracto respiratorio y principalmente del tracto respiratorio superior. Se realizan hisopados nasales, hisopados nasofaringios, y en cuanto a los hisopados orofaringios solo se indican en pacientes que por su condición clínica no pueden realizar otro tipo de toma de muestra. En cuanto a las muestras del tracto respiratorio inferior, es conveniente evaluarlo en pacientes con una enfermedad respiratoria grave cuando el diagnóstico virológico convencional no ha sido concluyente, siendo preferibles el lavado bronquioalveolar, broncoaspirado y o aspirado endotraqueal. En cuanto a las pruebas serológicas, que son aquellas que a través de diferentes técnicas detectan los anticuerpos producidos en respuesta a la infección por el SARS-CoV-2, no están recomendadas para el diagnóstico de infección activa. Se reservan para situaciones específicas como estudios de vigilancia poblacional o diagnóstico retrospectivo. El aislamiento, es decir, la separación de aquellas personas enfermas o infectadas por el SARS-CoV-2 de otras personas para prevenir la propagación de la infección, como recordamos, fue una estrategia altamente aplicada en las primeras etapas de la pandemia y previo a la vacunación, actualmente no se está indicando rutinariamente.
Estas medidas de control como el aislamiento o el rastreo de contactos actualmente tienen un bajo impacto debido a la situación epidemiológica de la provincia y el país, la baja circulación del SARS-CoV-2, la detección casi exclusiva de la variante Omicron que produce cuadros más leves, autolimitados, las altas coberturas de vacunación de la población y la protección por inmunidad natural, las necesidades de sostener las actividades productivas, económicas y sociales. Por lo tanto, aquellas personas con síntomas respiratorios o casos confirmados con COVID-19 se les indica el reposo domiciliario hasta que mejoren esos síntomas, hasta la mejoría clínica, o bien durante 5 días desde la fecha del diagnóstico si son casos confirmados asintomáticos. Durante 10 días desde el inicio de los síntomas deben intensificar todas las medidas de higiene, de prevención y evitar el contacto con personas de riesgo. Y por supuesto, aquellos casos que presentan síntomas de gravedad deben consultar en forma urgente. En cuanto a las cuarentenas, o sea, la restricción de actividades o separación de aquellas personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas a un agente infeccioso o a una enfermedad, es decir, los contactos estrechos, con el objetivo de monitorear sus síntomas y asegurar la detección temprana de casos y así disminuir la posibilidad de transmisión. En la situación epidemiológica actual tampoco se indican rutinariamente. A continuación pueden observar el algoritmo para abordaje de pacientes con síntomas compatibles con COVID-19. En esa evaluación inicial se debe detectar aquellos que presentan síntomas de gravedad como dificultad respiratoria, fiebre persistente, dolor torácico, entre otros. Si es así, se derivan a internación para realizar la evaluación diagnóstica y el tratamiento adecuado. Si no presenta síntomas de gravedad, como ocurre en la mayoría de los casos actualmente, se debe diferenciar si es una población priorizada de testeo. ¿Quiénes pertenecen a esta población? Las personas mayores de 50 años, todas aquellas personas con condiciones de riesgo, enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, personas inmunosuprimidas, en tratamientos inmunosupresores, con neoplasias, embarazadas. También aquí se incluye aquellas poblaciones especiales que trabajan o residen en instituciones cerradas y todas aquellas personas que indique la Dirección de Epidemiología. Entonces, si la persona pertenece a este grupo priorizado de testeo, se realiza test de antígeno. En caso de confirmarse el diagnóstico, se les indica el manejo ambulatorio en los casos leves, con un seguimiento clínico estrecho para que consulten rápidamente ante el empeoramiento del cuadro clínico. Si no pertenecen a las poblaciones de riesgo, no requiere testeo y se hace el manejo ambulatorio. Por lo tanto, como vemos, la pandemia es una situación muy dinámica y en el actual contexto epidemiológico, con la circulación de otros virus respiratorios, existe la necesidad de garantizar el diagnóstico oportuno y la adecuada atención de aquellas poblaciones más vulnerables.